Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar pues lo que nos faltaba del tema de las funciones Riemann integrables. Con Daniel, pues ya vieron en el repaso que lo primero que se había hecho pues era ver resultados sobre calcular la integral. Bueno, más que calcularla, porque tenemos muy pocos ejemplos hasta ahora de cómo calcular una integral de un conjunto contenido en Rn para n mayor o igual a 2. Entonces, teoremas sobre cuándo una función es integrable dentro de un, bueno, con dominio un rectángulo en Rn. Y después de que se vio eso, lo último con lo que estábamos trabajando era con conjuntos que llamamos Jordan medibles. Entonces, pues vamos a recordar un poco sobre eso, porque bueno, lo que seguía hace más de 3 meses era ver qué pasaba con la integral en estos nuevos conjuntos que ya no fueran rectángulos, sino conjuntos más generales. Entonces, bueno, ¿qué teníamos aquí? Primero, pues habíamos definido qué significa que un conjunto acotado sea Jordan medible. Entonces, si tienes un conjunto acotado A, pues nos habíamos fijado en la función característica de A, que esa función característica, pues igual que cualquier función característica, se define como 1 si tomas un punto que sí esté en el conjunto y 0 si el punto X no pertenece al conjunto A. Entonces, más o menos así se vería la gráfica de la función característica de A. Aquí pensando que estamos a altura 1. Entonces, para puntos en A estamos a altura 1 en este conjunto de R2 y fuera de A pues estaría a altura 0. Entonces, para este conjunto A decimos que A es Jordan medible si esta función característica es una función integrable sobre algún rectángulo que contenga el conjunto A. Entonces, digamos que ya teníamos la teoría para funciones integrables sobre rectángulos. Entonces, aquí la idea pues era que metías a A en un rectángulo, te fijabas en si esa función característica es integrable o no sobre el rectángulo. En caso de que sí fuera integrable, pues la medida de A sería justo esta integral de la función característica. Y bueno, cosas que se probaron sobre esto, que también supongo que revisaron con Daniel ayer o antier, pues es que esta definición no depende del rectángulo que tú tomes. Entonces, para cualquier rectángulo, si esta función es integrable, pues te tiene que dar el mismo resultado en la integral. Y bueno, la idea de eso era como fijarse, dado dos rectángulos, en la intersección de los dos, y bueno, ahí se hacían cosas. Entonces, esa es la definición de medida de Jordan de A en caso de que A sí sea Jordan medible. Si esta función no es integrable sobre algún rectángulo que tú tomes, pues A no es Jordan medible. Y bueno, más que la definición, pues teníamos este teorema que nos daba equivalencia sobre cuando un conjunto acotado es Jordan medible. Esto pues tiene que ser solamente sobre conjuntos acotados porque pues dentro de nuestra definición está que metamos a A en un rectángulo, entonces si no es acotado pues no puedes hacer eso. Entonces, cosas equivalentes a que A sea Jordan medible, pues tiene que ver sobre todo con la frontera, y es que para cualquier epsilon positiva, pues puedas meter a la frontera de A en un conjunto, bueno, en una unión de una cantidad finita de rectángulos, cuya suma de sus medidas sea menor que epsilon. Es decir, aquí pues la frontera la estamos pensando como un conjunto delgado. Y bueno, ese equivale a que la frontera sea Jordan medible y que su medida de Jordan sea 0. Entonces, fueron de las últimas cosas que se habían demostrado. Que, por cierto, la demostración de este teorema pues era bastante extensa.
haciéndola con cuidado cada paso. Y bueno, también teníamos una equivalencia, digamos que como corolario del teorema anterior, de cuando la medida de Jordan de un conjunto es cero. Y eso pues es algo parecido al punto 3 de aquí, es que dada epsilon positiva, pues siempre puedas meter ahora al conjunto A completo en esta unión finita de rectángulos y otra vez que cumplan que la suma de sus medidas sea menor que epsilon. Ya casi acabamos con estos resultados. Son los últimos, porque si no van a decir otra vez lo mismo que vimos con Daniel ayer o antier. Entonces, un teorema importante que teníamos es que para que esta función f que salga de un rectángulo contenido en Rn a R sea, bueno, la tomamos como función acotada porque ahí tenemos que tomar en cuenta ínfimos y supremos, ¿no? Entonces, para que esta función acotada sea integrable, pues una condición suficiente es que si te fijas en el conjunto de discontinuidades de esta función en el rectángulo, lo estábamos denotando así, pues este conjunto de discontinuidades tiene medida de Jordan cero, o sea, es un conjunto delgado. Y entonces de las últimas cosas que se habían mencionado allá por el 12 de marzo, pues son que el regreso de este teorema pues no es cierto, ¿no? Es decir, no es necesario que este conjunto de discontinuidades tenga medida de Jordan cero para que la función sea Riemann integrable. Bueno, por ahí pues ya también recordaron un ejemplo de una función que no cumple esto. Y entonces pues ahí es donde entra otra medida, que es la medida de Lebesgue. Entonces la medida de Lebesgue pues es algo que no definimos aquí, no es parte de este curso. Es algo que normalmente pues ya se ve con mucho detalle en análisis 2, pero pues algo sencillo de definir, digamos una equivalencia de cuando un conjunto tiene medida de Lebesgue cero, pues es algo parecido a lo que teníamos como resultado de medida de Jordan cero, que es que dada epsilon positiva, pues ahora en lugar de poder cubrir A con una cantidad finita de rectángulos, pues es una cantidad numerable de rectángulos, y la suma de todas sus medidas, pues nuevamente tiene que ser menor que epsilon. Esto pues ya es una suma infinita, es decir, pues lo pensaremos como una serie. Entonces, eso es que la medida de Lebesgue de un conjunto contenido en Rn, acotado, pues sea cero. La medida de Lebesgue, pues la denotamos como lambda. Y bueno, resulta que con esta medida, aquí no estamos definiendo pues, la medida en general, pero pues nos basta conocer esto de medida cero, porque pues tendríamos un teorema equivalente bueno, más bien similar, perdón, al que ya dijimos de medida de Jordan, pero con la diferencia de que este sí es una condición necesaria y suficiente. Entonces, si tienes una función acotada sobre un rectángulo, para saber si es Riemann integrable o no sobre todo el rectángulo, te fijas en el conjunto de discontinuidades, y si cumple estas propiedades, es decir, si tiene medida de Lebesgue cero, el conjunto de discontinuidades, pues ya la función va a ser integrable. E igual cualquier función integrable, pues cumple esta propiedad. Entonces, hasta ahí es donde nos habíamos quedado, creo. Pues todo era acerca de integral sobre rectángulos, ¿no? Y bueno, usamos esta medida de Jordan o medida de Lebesgue, pues solamente para dar una condición de cuando la función es integrable sobre el rectángulo. Entonces, hasta aquí ya se acabó nuestro recordatorio de resultados.
Entonces, lo que queremos hacer ahora, pues, es ver qué pasa sobre los conjuntos Jordan medibles, ya no necesariamente rectángulos. O sea, nuevamente, cuando una función definida sobre un conjunto Jordan medible, si es integrable o no, qué propiedades cumple esta integral, o sea, si todo lo que vimos antes para rectángulos, pues se sigue cumpliendo sobre estos conjuntos Jordan medibles. Entonces, pues ya nos vamos a olvidar de esto de medida de Lebesgue, solamente pues era como un comentario de que sí hay un resultado de sí, solo sí, con esto de la integral. Y pues nos centramos en conjuntos Jordan medibles. Entonces, para empezar, si tengo una función definida sobre un conjunto acotado A, que este no sé si es un rectángulo o no, pues esta función la puedo extender a todo el espacio Rn de manera pues sencilla. ¿Qué es lo que hago? Pues sobre los puntos que ya estaban en A, la función pues la dejo como estaba. Esta es una nueva función que lo vamos a anotar como f subíndice A. Y fuera de A, pues la función la voy a definir como 0. Entonces, digamos que lo que estoy haciendo aquí es, yo ya tenía una función definida sobre el conjunto A y simplemente pues le extiendo a todo Rn, haciendo que valga 0 fuera de A. Entonces, más o menos pues así se vería, digamos, la gráfica de esta nueva función fa para un conjunto contenido en R2. ¿Por qué estoy definiendo esta función? Pues para poder utilizar lo que ya sabemos sobre integrales en rectángulos. O sea, lo que va a seguir aquí es que ahora, por ejemplo, me puedo fijar en un rectángulo que contenga A porque el conjunto A ya es acotado. Y entonces ya sé cómo estudiar la integral sobre este rectángulo. ¿Qué es lo que quedaría? Pues si esta integral no depende del rectángulo que yo tome, la idea sería que puedo definir la integral de la función f sobre el conjunto A como la integral que me quede sobre el rectángulo, digamos, R. Entonces, a ver, esto que acabo de decir debería estar escrito por aquí abajo. Entonces voy a decir que la función f, la que tenía originalmente, que nada más está definida sobre A, es integrable sobre el conjunto A si esta nueva función fa es integrable sobre un rectángulo R que contenga. Y entonces, en caso de que la función sobre el rectángulo sí sea integrable, pues lo que decía es que puedo definir la integral de f sobre el conjunto A como pues la integral de esta nueva función, o sea, la extensión sobre el rectángulo que haya tomado. Entonces, lo que les comentaba es que, pues igual que cuando definimos medida de Jordan, pues necesitaría probar que esta integral pues no depende del rectángulo que estés eligiendo. Es decir, que FA, esta FA, acuérdense que está definida sobre todo Rn, ¿no? Entonces, FA, tengo que ver que pues es integrable sobre un rectángulo R1, si solo sí, pues es integrable sobre un rectángulo R2, sin importar qué rectángulos tome. Y aparte, en caso de que sea integrable, pues tendría que demostrar que la integral es lo mismo, ¿no? Entonces, pues esa es la primera cosa que tristemente pues no vamos a demostrar aquí, pero pues la prueba sería idéntica a lo que se hizo para demostrar lo de la medida de Jordan. Entonces, bueno, vamos a poner esto de que esta definición pues no depende del rectángulo R. ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta aquí?
Sí, se van a extrañar las demostraciones, aunque luego digan que es mucho texto, pero sí, va a faltar esa parte en muchas ocasiones. Entonces, bueno, eso les decía que se puede ver igual que con lo que hicimos de medida de Jordan. Y bueno, otra cosa que sí vamos a revisar es, pues, qué pasa con algunas funciones en particular. Bueno, con una función en particular. Digamos que esta definición de integrabilidad sobre el conjunto A la estamos dando para cualquier conjunto A que esté acotado, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya es meterlo en un rectángulo y ver qué pasa con la nueva función dentro de este rectángulo, la f subíndice A. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar A, bueno, cualquier conjunto acotado contenido en Rn, y la función f que vaya de A en R, pues va a ser la constante 1. Entonces suena pues a que es un ejemplo muy trivial, pero pues es importante. Entonces esto es, bueno, para toda x en A. Entonces, pues en este caso, FA es la nueva función que se está definiendo. Dijimos que la manera en que se extendía esta función, pues era dentro del conjunto A lo dejas igual, o sea, sería 1. Si X pertenece a A, y fuera de A, la función sería 0. Bueno, ¿cuál es el detalle aquí? Pues que esta f subíndice A, pues en realidad es la función característica de A. Y entonces, para ver si esta función constante 1 es integrable o no sobre A, bueno, según la definición que dijimos, tienes que tomar un rectángulo que contenga el conjunto A y ver qué pasa con esta integral. Bueno, si la función FA sí es integrable o no sobre el rectángulo, pero pues aquí lo que nos quedaría es que como f subíndice A es igual a la función característica, pues la integral que tendría que ver si existe o no es esta. O sea, estoy poniendo la definición que está aquí arriba, nada más que pues, la FA es la función característica. Entonces, esta integral de f sobre el conjunto A, pues es igual a la integral de la función característica sobre algún rectángulo. ¿Y qué sabemos de esta función? Pues justo al inicio, así es como habíamos definido la medida de Jordan del conjunto A, siempre que A fuera Jordan medible. Entonces, esto es igual a J de A, si A es Jordan medible, y pues en caso de que A no sea Jordan medible, pues ya sabemos que esta función característica no puede ser integrable sobre un rectángulo que contenga A. O sea, esa fue nuestra definición de Jordan medible. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que f
no es integrable sobre A si A no es Jordan medible. Bueno, aquí lo importante es que la función con la que estábamos trabajando es la constante 1. Entonces, decir que una función constante pues no es integrable sobre un conjunto pues, está como que muy extraño. Digamos que serían pues las funciones más sencillas normalmente, bueno, hasta lo que habíamos trabajado aquí, siempre teníamos el teorema, igual hasta rectángulos, de que una función continua en un rectángulo es integrable, ¿no? Y más aún, pues ya ahí salía lo del conjunto de discontinuidades, que si tiene medida de Jordan cero, pues la función sigue siendo integrable. Entonces, pues aquí tienes una función continua que no sería integrable. Y el problema, pues, es el conjunto con el que estamos iniciando. Entonces, digamos que esto de ser integrable, pues se puede definir así en general para cualquier conjunto acotado, pero pues valdría la pena restringirse a conjuntos Jordan medibles, porque si no, pues vamos a tener este tipo de resultados que no nos ayudarían mucho a la teoría, ¿no? O sea, ahí ya no tendríamos que las funciones continuas son integrables. Entonces vamos a poner aquí que las funciones continuas no necesariamente son integrables con esta definición que estamos dando sobre conjuntos que no son Jordan medibles. Entonces, pues nos conviene en este caso, pues para que los resultados sigan siendo como hasta ahora, o sea, hasta los rectángulos, pues considerar solamente integral sobre conjuntos que sí sean Jordan medibles, o bueno, también se vale que en cada resultado pues estemos viendo esto se cumple o no se cumple, si A es, bueno, es necesario pedir que A sea Jordan medible para que se cumpla el teorema o no es necesario, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. En algunos resultados, pues vamos a considerar A acotado y en otro, pues A Jordan medible. Si no hay alguna duda hasta aquí, pues vamos a ver qué decía el siguiente resultado. Esto, pues, a ver, por ahorita les digo. Si me centro en conjuntos Jordan medibles, pues lo que tengo a continuación son muchos resultados que ya habíamos probado para rectángulos. Por ejemplo, el primero, pues justo dice, si tú tomas una función acotada sobre un conjunto Jordan medible, tienes pues el mismo resultado de que si el conjunto de discontinuidades de F ahora sobre A es Jordan medible y tiene medida de Jordan cero, pues entonces la función es integrable sobre el conjunto A. Se hace el mismo resultado que teníamos para rectángulos, ahora extendiéndolo a conjuntos Jordan medibles. Y bueno, la idea en todos estos teoremas que no vamos a demostrar, pues es siempre la misma de que tienes el conjunto A, lo encierras en un rectángulo, bueno, porque para empezar, la definición te dice que tienes que hacer eso.
Y entonces, pues aquí habría que ver que si el conjunto de discontinuidades de f sobre a ya sé que tiene medida cero, cuando me fijo en la función fa, que esa pues mejor la vemos aquí arriba, digamos aquí sobre a ya tendría pues algunas discontinuidades y sé que este conjunto tiene medida cero, nada más para la función definida sobre a. Cuando yo extiendo la función a la que llamamos fa, que es definirla como cero fuera de a, pues ya sé que en toda esta parte, la que no forma la frontera de a, pues ahí la función también es continua porque es la constante cero. Entonces, a lo más, lo que estaría pasando es que las nuevas discontinuidades que yo agregue cuando estoy pasando a la función fa, pues sean parte de la frontera del conjunto. ¿Sí? Porque ya sé que en el exterior de a la función es constante cero, entonces ahí no hay discontinuidades. Dentro de a, pues son las que ya tenía, bueno, en el interior de a. Y entonces a lo más estaría teniendo como las discontinuidades que ya tenía la función f originalmente con un conjunto contenido en la frontera de A. Pero justo que A sea Jordan medible, lo que me dice es que la frontera de A tiene medida cero. Es uno de los resultados que vimos ahorita en las equivalencias. Y otra cosa que no está escrita aquí, pero también probamos, pues es que la unión de dos conjuntos de medida cero, pues tiene medida cero. Entonces ya lo que estaría diciendo es que pasándome de la función f a fa, el conjunto de discontinuidades de esta nueva función, pues es algo de esta forma. O sea, este sería el conjunto de discontinuidades de la función fa sobre el rectángulo R. Y entonces, como sigue teniendo medida de Jordan cero, pues la función ya sería integrable sobre el rectángulo R, y eso me dice pues que la función original f sí es integrable sobre A. Entonces, la idea de esto, casi todas las demostraciones son así: pasarte al rectángulo y ver si se cumple la propiedad que ya tenías de los teoremas que demostramos de integrales sobre rectángulos. ¿De esto tienen alguna duda? ¿Se entendió lo que dije de que las discontinuidades adicionales solamente pueden estar contenidas en la frontera? Bueno, entonces, pues eso quiere decir que tengo el mismo resultado si considero a Jordan medible. Si lo hubiera hecho con un conjunto cualquiera acotado, pues ahí ya tengo problemas porque la frontera no sabría si tiene medida cero y entonces... De hecho, pues el contraejemplo de que esto no se vale para cualquier conjunto sería otra vez como que tomes f como la constante 1, entonces ahí tendrías que, pues el conjunto de discontinuidades de la constante 1 sobre a, pues es vacío, ¿no? Esta es una función constante. El problema es que ya si te pasas al rectángulo, si el conjunto A ya no es Jordan medible, pues ahí te salen muchas discontinuidades que ya no tiene medida cero. Yo tengo una duda. Siempre que se habla Sí, de medida, ¿nos referimos a la medida de Jordan? sí, a partir de ahora, pues todo ya va a ser medida de Jordan. Si a medida de Lebesgue nada más fue como comentario de la equivalencia, pero sí, a partir de ahora es medida de Jordan. Pero gracias. Y bueno, como corolario de esto, pues si tienes una función continua,
sobre un conjunto Jordan medible, pues en automático otra vez va a ser integrable, porque el conjunto de discontinuidades pues sería vacío, ¿no? Entonces aquí pues al considerar a Jordan medible sí podemos extender los resultados que teníamos para rectángulos. Y bueno, otro resultado que podemos extender es el de las propiedades de estas integrales con respecto a algunas operaciones. O sea, este mismo teorema lo teníamos para funciones definidas sobre rectángulos, que si son integrables, entonces la suma, el producto por un escalar, el producto, son funciones integrables. Y pues la integral sí se puede separar así. En el caso del producto, pues ya no, pero eso lo sabíamos desde funciones en R, que la integral de un producto no es el producto de las integrales. Entonces, todos los resultados que teníamos para funciones sobre un rectángulo se siguen cumpliendo ahora cuando me fijo en la integral sobre un conjunto A. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, qué pasa con el primer punto para ver que la demostración de todos estos pues se haría otra vez con la misma idea de pasarte a los rectángulos. Entonces, vamos a ponerlo por aquí y ahorita movemos. Para demostrar el primer punto, pues nuevamente consideraríamos un rectángulo que contenga al conjunto A, ¿no? Ah, por cierto, en este teorema estamos poniendo únicamente conjunto acotado, es decir, si se cumple todos los puntos, aunque A no sea Jordan medible en este caso. Vamos a ver en el primer punto, pues por qué no necesito lo de que A sea Jordan medible, siempre y cuando pues las funciones sí sean integrables. Entonces, tomo un rectángulo que contenga, la definición que teníamos era, te fijas en la función f subíndice A, que es la función que vale 0 fuera de A y se queda como f para los puntos en A. Y si esta nueva función sí es integrable sobre el rectángulo, pues lo que dices es que, bueno, así definimos la integral de f sobre A. Entonces, aquí yo me estaría fijando en qué pasa con la integral de la suma. Entonces, para saber si esta suma sí es integrable o no, pues me tendría que fijar en la función f más g subíndice A sobre el rectángulo R y ver si esta sí es integrable o no es integrable. Pero pues f más g subíndice A, yo digo que es igual a fa más ga. O sea, porque ¿quién es esta función? Pues evaluada en un elemento x es la misma f más g de x cuando x sí está en A y 0 si x no pertenece a A. Y pues esto efectivamente es lo que estarías definiendo como FA más GA. Entonces, pues tienes esta igualdad de que la A pues, se separa con las sumas. Y bueno, como esta ya sería una integral sobre rectángulos, pues puedes utilizar que, pues como la FA y GA sí son integrables sobre R, entonces por el teorema para rectángulos, la suma también es integrable y se calcula como la suma de las dos integrales. Y ya finalmente, pues esto dijimos que era la integral de f sobre a.
Y la segunda integral pues es la de g sobre a. Entonces, en este punto, pues es donde estamos utilizando el resultado que ya teníamos demostrado para rectángulos. Y entonces en cada una de los puntos se podría hacer algo similar. Considerar un rectángulo que contenga A y utilizar el resultado correspondiente para rectángulos. Entonces, por el momento, pues creo que sí eran demostraciones más o menos sencillas, pues como está de hacer por cuenta propia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Con esto lo voy a pasar para abajo para que no esté todo revuelto. Entonces por aquí pues estaría ay, no, nuestra demostración del punto 1. Demostración entre comillas porque no está todo ahí redactado. Pero entonces pues los resultados hasta ahora sí se pueden extender, algunos con la condición de que A sea Jordan medible. Este teorema pues no necesita esa propiedad porque ya sé que las funciones son integrables. Bueno, otra propiedad, que esta pues no es tal cual una extensión de lo que se había hecho para rectángulos, pero es pues cómo calculo la integral de una función sobre la unión de dos conjuntos donde ya sé que la función f sí es integrable. Entonces tengo una función definida en A unión B, que es un subconjunto de Rn. Sé que f es integrable sobre A y sobre B por separado. Y entonces con eso, pues yo sabría que f es integrable sobre la intersección y sobre la unión. Aquí pues sí la demostración sería un poco distinta. Pero, pues, ¿cómo calcularíamos la integral sobre la unión? Pues si lo pensamos así como medida de Jordan o como pues unión de dos conjuntos. En medida de Jordan sí teníamos un teorema similar que te decía pues J de A unión B es igual a pues medida de A más medida de B menos la medida de la intersección cuando A y B son Jordan medibles. Entonces, ese sería como el teorema análogo que sí habíamos demostrado. Entonces aquí pondríamos esto es la integral de f sobre a más la integral de f sobre b menos la integral de f sobre a intersección b. Entonces digamos que la diferencia de este teorema con el de medida de Jordan, pues es que en medida de Jordan la función que estamos utilizando es pues sería como la constante 1, porque aquí estarían funciones características sobre rectángulos. Y entonces aquí en lugar de constante 1, pues tenemos cualquier función f integrable. Bueno, entonces lo que me está diciendo este teorema es, si ya tienes que una función es integrable sobre dos conjuntos, entonces es integrable sobre su unión y sobre su intersección. Y pues la integral se puede separar sobre los conjuntos de esta manera. Aquí pues
No nos vamos a detener mucho porque no es algo que vayamos a usar por el momento. Más bien vamos a seguir viendo pues los resultados que son completamente análogos a los de los rectángulos. Teníamos este teorema del valor medio para integrales, que bueno, también llamamos teorema del valor promedio. Entonces, bueno, nada más para recordar, habíamos visto que el promedio de una función, bueno, se había definido para rectángulos como la integral de la función sobre el rectángulo dividida entre la medida del rectángulo. Bueno, eso lo comentaron también con Daniel. Ahí pusieron pues, un ejemplo de una gráfica de una función de los reales, bueno, de un intervalo contenido en R en los reales. El valor promedio, pues digamos que anda por aquí. Y entonces estaba este resultado de que el valor promedio de la función, o sea, si tú pasas dividiendo la medida del rectángulo A para acá, pensando por lo pronto en rectángulos, se alcanza en un punto sobre el conjunto. Eso es lo que decía el teorema del valor medio para estas integrales. Y bueno, un resultado un poco más general, pues es que en lugar de considerar solo la integral de una función f, si la función f es continua y acotada y tomas una función g que sea integrable, pues teníamos también esta versión del teorema del valor medio, que bueno, desde cálculo 2 había un teorema análogo para funciones nada más de los reales. Vimos esto para rectángulos. Y bueno, se puede extender ahora para conjuntos Jordan medibles, pero que sean conexos. O sea, aquí estamos añadiendo esta nueva condición. Lo de conexo, pues yo digo que es más o menos evidente que lo necesitamos. Justo, bueno, para empezar, en el teorema del valor medio, nada más de continuidad, bueno, perdón, el teorema del valor intermedio, el de continuidad, pues tiene como hipótesis lo de la conexidad. Pero, a ver, si yo, por ejemplo, vamos a considerar nuevamente una función nada más de un intervalo contenido en los reales. Digamos que en este intervalo 1,2 la función valga 0 y de 2 a 3 la función vale 1. Entonces, esta es la función f que estoy considerando, ¿no? O sea, f de x es 0 si x está entre 1 y 2. 1 si bueno, aquí nada más déjenme quitarle el 2. Sí. Si x está entre 2 y 3. Entonces, si yo quito el 2 del dominio de esta función, pues sí sería continua en cada punto, ¿no? Porque el único punto donde la función era discontinua antes de que quitara el 2, pues era justo el 2. Entonces sí sería una función continua sobre este conjunto, o sea, la función f va de 1, 2, unión 2, 3, los reales. Esta función f es continua.
El conjunto que estoy tomando aquí, pues sí sería Jordan medible, porque dijimos, para ver si es Jordan medible o no, pues la manera rápida es con la caracterización de la frontera. La frontera de este conjunto tiene 3 puntos, el 1, el 2 y el 3. Y como es un conjunto finito, pues sí tiene medida de Jordan 0. Si a este conjunto le llamamos A, bueno, voy a ponerlo otra vez todo. Pues es 1, 2, 3. Entonces tiene medida 0. Quiere decir que el conjunto de estos dos intervalos, pues sí es Jordan medible. Lo único que no cumple, pues es que no es conexo. Y bueno, ¿qué está pasando con esta función? Pues el valor promedio de la función f, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? Igual y no se acuerdan de la definición de este curso, pero con lo de cálculo 2, ¿no? ¿Quién sabe? Ajá, el valor Sí, promedio pero de esta función es un medio, porque dijimos que, vamos a ponerlo aquí abajo, pues es la integral de la función f de 1 a 3 dividida entre la longitud del intervalo, que es 2, ¿no? Entonces la integral de esta función pues sería 1, es esta parte de aquí. Entonces el valor promedio pues es un medio si lo hacemos así con la definición de la integral y dividiendo entre longitud del intervalo. O simplemente, pues, así como más intuitivo, si en la mitad del conjunto vale 0 y en la otra mitad vale 1, pues el promedio es justo el promedio de 0 y 1, o sea, un medio. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el valor promedio pues no se alcanza en ningún punto. ¿Cuál es el problema? Pues que el dominio no era conexo. Entonces, que el dominio no sea conexo, pues te permite que la función sea continua aunque tenga saltos. Y como la función tiene este salto, pues ahí es donde está el hueco para que aparezca el valor promedio que no se alcance en ningún punto de 1,2 unión 2,3. O sea, no se cumpliría esta primera propiedad. J de A sería 2. La integral es 1. Y pues no hay ningún elemento donde la función valga un medio. Entonces, esta propiedad de la conexidad pues es importante para el teorema, que es algo que sí cumplen pues, los rectángulos, ¿no? Y de hecho en la demostración del teorema para los rectángulos fue algo que se ocupó. ¿Hay alguna duda, comentario, lo que sea? yo tengo la pregunta de, aquí la integral de, o sea, como de RR no estaría como bien definida, ¿no? O sea, así como ¿Por la qué? hacemos por el conjunto que está como dominio. O sea, no habría que tomar como límite o algo así.
Si lo pensamos como integral en cálculo 2, efectivamente, pues esas en principio, pues las estábamos definiendo nada más en intervalos como completos. De hecho, aquí, pues en lugar de ponerle de 1 a 3, sería mejor que le pusiera aquí abajo el conjunto A. Sí, si la pensamos como integral de los reales así en como cálculo 2 sobre un intervalo cerrado, pues sí, eso de 1 a 3 pues era incorrecto. Sobre el conjunto A, pues lo tomaríamos ya con la definición que tenemos actualmente. Entonces ahí esta integral, pues se puede verificar que sí nos va a dar un medio. Porque el conjunto A, pues sí es Jordan medible. Y como la función es continua, pues sí se puede calcular la integral, ¿no? Según el teorema que vimos arriba. Pero sí estaba mal escrito esto de 1 a 3, porque el 2 no forma parte del dominio de la función. Y bueno, aunque no hagamos las cuentas ahorita para ver que esta integral sí es 1, pues hay que recordar que la idea de nuestra integral pues tenía que ver con lo de sumas de Riemann y lo que se había hecho antes. Entonces, si nosotros pensamos en sumas de Riemann, pues seguro sí nos convencemos de que aquí la suma te va a dar, bueno, va a converger a 1 y acá pues las sumas van a converger a 0. ¿Alguna otra duda? ¿O sí se entendió esto? Sin comentarios. Bueno, y entonces de aquí, pues es lo último que había de estas propiedades nada más de la integral. O sea, lo único que ahorita hemos hecho, pues es ver que los teoremas que teníamos para integrales sobre rectángulos, pues con esta nueva definición, ya para calcular la integral sobre otros conjuntos, sí se pueden extender. Entonces, así rápidamente vamos a decir que las condiciones de integrabilidad, que es lo de que el conjunto de discontinuidades tenga medida de Jordan 0, se cumplen siempre que A sea Jordan medible. Porque si A no es Jordan medible, tenemos problemas a la hora de ver cuántas discontinuidades hay en la frontera para la función FA. El teorema sobre las operaciones y estas propiedades de cuando yo ya sé que las funciones son integrables, pues no necesita que el conjunto sea Jordan medible, únicamente pues acotado, porque si no, no puedo definir las sumas inferiores y superiores, que es desde donde comienza todo. Y bueno, este resultado dijimos que pues, es como una extensión de lo que habíamos visto de medida de Jordan. O sea, que si tienes dos conjuntos Jordan medibles, su unión y su intersección también lo son. Y J de A unión B es J de A más J de B menos J de la intersección. Entonces esto también se cumple para integrales. Y por último, pues este teorema del valor medio, donde tengo esta nueva condición de la conexidad.
Y bueno, aquí sí estoy pidiendo lo de que el conjunto sea Jordan medible. Bueno, esta parte pues no nos detuvimos demasiado porque pues lo interesante ahora que ya no vamos a ver demostraciones pues sería todo lo que sigue. O sea, hasta el momento con estos teoremas pues sí está muy bonito que pueda decir cuándo una función es integrable y que cumple quién sabe cuántas propiedades, pero pues no tenemos muchos ejemplos de cómo calcular las integrales y entonces a eso es a lo que nos vamos a enfocar a continuación, ya el cálculo de las integrales. Entonces, pues hoy vamos a comenzar con eso. Vamos a poner como título, pues esto del cálculo. Bueno, aquí dice integrales iteradas, ese es como el tema. Bueno, y entonces para poder calcular integrales, pues lo primero que vamos a ver es esto de las integrales iteradas, que tiene que ver con un teorema muy importante de este curso, que es el teorema de Fubini. Entonces, antes de mencionar, pues, de qué trata el teorema de Fubini, vamos a hablar un poco del método de Cavalieri. Este método, pues, consiste, bueno, se utiliza o se utilizaba para calcular volúmenes. Todo lo que hizo, bueno, él vivió sobre todo a principios del siglo XVII, si no mal recuerdo, o sea, nació a finales del siglo XVI, por 1598, 97 más o menos. Entonces, pues en ese entonces no estaba nada del cálculo que conocemos ahora, de lo que estamos trabajando, sino que pues, los métodos eran distintos. Entonces, para calcular el volumen, por ejemplo, de esta figura, lo que él hacía era pues dividir en secciones, como hacer cortes. Si yo corto, por ejemplo, aquí donde está el 2, ay, este quedó medio feo. Lo que puedo hacer, pues, es fijarme en cuál es el área de este corte. Digamos, como es un rectángulo, pues este sí lo puedo calcular muy fácil, su área. Me puedo fijar en el área de este nuevo rectángulo, el que me queda al hacer el corte aquí. Y entonces, pues la idea que se ocupa aquí es, pues, utilizar como cálculo el área, digo, perdón, el volumen de un prisma, ¿no? O sea, el volumen de un prisma cualquiera. Eso sí, pues, digamos, era lo que sí ya estaba claro cómo calcularlo. Entonces, pues es el área de la base por la altura, ¿no? Entonces, esto de aquí, lo que tengo entre el 2 y el 2 punto algo, pues no es como tal un prisma, pero si yo considero las dos caras, la pequeña y la grande, y calculo sus áreas, pues el volumen tendría que ser algo intermedio entre considerar lo que me quedaría de volumen con el área pequeña y el volumen con el área grande, ¿no? O sea, como que lo que yo estaría buscando, pues es algo intermedio, como el, no sé si promedio de estas dos áreas, o
e ir repitiendo el procedimiento pues en distintos sitios. O sea, hacer cortes en otros puntos, calcular las áreas de estos cortes, todos estos son rectángulos. Y bueno, si tú ya haces muchos cortes, esto ya se parece pues a lo que hemos estado haciendo todo el tiempo de las sumas de Riemann. O sea, entre más cercanos sean los cortes, como que más se van a parecer las áreas y entonces ya vas a encontrar pues cuál es como el número que tienes que considerar aquí para multiplicar por la altura, que la altura pues sería la longitud de este intervalo. Entonces, para pasarnos de esto a lo que normalmente utilizamos con lo de las integrales, pues ¿qué puedo hacer? Digamos, si tú tienes un punto X cualquiera, a la hora de que te fijes en este corte, el que está sobre el punto X, pues el área que te dé le puedes llamar A de X. Este es el área de la figura a cortar en X. Entonces, bueno, si esta figura, digamos, llega hasta el 4, para cada X entre 0 y 4, si tuviéramos la forma de saber cuánto es el área en cada punto, pues lo que estaríamos obteniendo es una función A de X. Entonces aquí, bueno, vamos a imaginar que la gráfica de esta función es algo así. Este es el área que depende de X. Y entonces lo que estábamos diciendo aquí es que, bueno, de hecho esta gráfica, pues, para la figura que tenemos, tendría que ser como decreciente y llegar, pues, hasta el 0. Porque cuando estás en X igual a 4, pues, el área vale 0. Pero, bueno, lo que estamos haciendo es que cuando tú tomas dos cortes, cada uno tiene su área, o sea, la función vale estas dos cosas. Y entonces para calcular una aproximación de este volumen, lo que estamos haciendo es multiplicar la longitud del intervalo por, pues seguramente algo intermedio. Entonces, eso pues es lo que ya visto aquí en la gráfica de A de X, pues es lo que le llamamos suma de Riemann, si es que hacemos esto para cada, bueno, ya tomando una cantidad finita de intervalos y haciendo lo mismo en cada uno. Y bueno, al final habría que sumar todos estos volúmenes, ¿no? O sea, justo la suma, pues ya es lo que estaríamos llamando suma de Riemann si pues tomamos cualquier elemento intermedio, ¿no? O sea, cualquier punto sobre los subintervalos. Si me fijo, por ejemplo, en cuál de los dos es el más pequeño, o sea, siempre en el área de la derecha, pues eso sería una suma inferior, o si me fijo en las áreas mayores, pues ya sería una suma superior, ¿no? Pero el asunto es que el volumen al que quiero llegar, pues es la integral de esta función a de x. Esto para este ejemplo. Ahora, en general, digamos, si yo tengo esta función f definida sobre un rectángulo, por lo pronto en R2, ¿no? Entonces aquí abajo tengo un rectángulo. Este es f de xy. Pues podría intentar hacer lo mismo. O sea, si yo voy haciendo cortes, por ejemplo,
con planos paralelos al XZ. Para cada punto Y en el intervalo C, D, pensemos primero que esta función es continua, para que la gráfica pues sí se vea más o menos así. Sí, y bueno, también para tener resultados ya que podamos aplicar. Si yo tomo un punto Y, me fijo en el corte del plano paralelo al plano XZ a esta altura, pues aquí sí puedo calcular el área de esta región. O sea, si la función es continua, el área de esta región, pues la puedo considerar como otra integral. O sea, como la integral de esta función con dominio, digamos, A, B. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Digamos que, vamos a hacerlo un poco más pequeño, que para cada Y punto en el intervalo C, D, puedo definir una función que, bueno, aquí en el dibujo dice A de Y, otra vez como pensando en el área que depende de Y, ¿no? Entonces, esta función, vamos a cambiarle la notación. Vamos a ponerle alfa subíndice Y, que va de, sí, porque A de Y ya es el área, o sea, el resultado como número. Entonces, alfa Y primero sería la función que tiene como gráfica esto. Entonces, esta alfa Y, dije, tiene como dominio el intervalo A, B. Aquí está A y por acá estaría B. Va a los reales. Y como le estaríamos definiendo es alfa subíndice Y de un punto X, es la función definida en X, Y. Entonces, en cada punto Y, pues tú te puedes centrar en esta parte. Entonces, la función cuya gráfica es esto, si el corte lo pensamos como el plano R2, pues es en cada punto X que esté en el intervalo, pues la función evaluada en X es simplemente f de XY. Entonces, su gráfica aquí está. Si yo empiezo con una función continua, pues esta nueva función que estoy definiendo va a seguir siendo continua. Y como es continua, pues va a ser integrable. Entonces, como f es continua en todo el rectángulo R, que es A, B multiplicado por CD, entonces alfa Y tiene que ser continua en AB. Entonces ya sabemos que continua pues implica integrable. Sobre el mismo intervalo. Y entonces, aunque aquí en los cortes ya no me queden rectángulos como en el ejemplo anterior, pues al menos por lo pronto, si la función original en todo el rectángulo era continua, pues puedo calcular esta área con lo que ya sé de integrales. Entonces, pues definiríamos A de Y, o sea, el área que me queda de este corte,
Pues eso tiene que ser igual a la integral de la función alfa y, o sea, la integral de a a b de alfa y de x con respecto a x. Entonces, esto lo estamos haciendo, perdón, para cada y. Entonces, por lo pronto, en los cortes sí puedo calcular estas áreas, si la función original era continua. Y entonces, si ya tengo cuánto es el área para cada punto y cuando hago el corte, pues ya sería la misma idea que arriba. O sea, para dos elementos cercanos, pues otra vez lo que haríamos es pensar en un valor intermedio de las dos áreas que tenga, multiplicarlo por la longitud del intervalo, o sea, tal cual como lo que estaba aquí arriba, nada más que ahora es a de y. Entonces, para cada... yo creo que mejor lo ponemos de nuevo porque ahora la gráfica de la función de las áreas, pues ya quién sabe cómo sea. Entonces, digamos que hasta ahora lo que tengo es esta función que está definida en c, d. Y en cada punto y, pues lo que me da es cuánto vale el área en ese corte, ¿no? Usando las integrales. Y entonces para calcular el volumen, pues pasa ya lo mismo que antes, de que si yo considero valores de y cercanos, digamos, estás tomando el área en cada corte, te fijarías en pues un valor intermedio o el mínimo, el máximo, y lo multiplicas por la longitud del intervalo y eso pues ya te da a la hora de sumar pues una suma de Riemann otra vez, ¿no? Y entonces el volumen que quieres encontrar pues sería la integral de esta función a de y sobre el intervalo c, d. Esto pues ahora con respecto a y. Entonces ahora vamos a ponerlo aquí abajo. Vemos el volumen bajo la gráfica de f y sobre el plano XY. Tendría que ser la integral de esta función a de y con respecto a y. Y bueno, si sustituimos, nada más para ver qué nos queda. Ya se están asumando los teoremas, pero no, todavía no. A de y es esta integral, ¿no? O sea, sería la integral de a b de alfa y de x. Pero pues alfa y de x es f de xy. Entonces lo que nos queda aquí ay, se fue un dy, mejor lo ponemos abajo. Aquí faltaba el dy de afuera.
Entonces, a esto es a lo que estamos llegando, que al menos por lo pronto, si la función es continua, yo puedo calcular las áreas de los cortes que haga aquí paralelos al plano XZ mediante esta integral. Y luego ya con la idea del método de Cavalieri, que pues, es ir calculando como volúmenes de prismas que se aproximen al volumen que requiero y luego sumarlos todos, ¿no? Para obtener ya una aproximación al volumen, pues eso ahí es donde me doy cuenta que es otra integral de esta nueva función a de y. Y entonces este volumen que estábamos queriendo encontrar se convierte en algo llamado pues integrales iteradas. O sea, la función primero la tendría que integrar con respecto a x en el intervalo a, b, que es el de la primera entrada, y después con respecto a y en el intervalo c, d. Pero pues justo este volumen es lo que nosotros tendríamos que encontrar pues con lo que llamábamos integral de Riemann, ¿no? Porque justo pues ya ahí es donde aparecían las sumas superiores e inferiores y también pues aproximaciones, pero de otro tipo, ¿no? Por abajo y por arriba. Entonces digamos que nuestra conclusión es que pues la integral de la función en todo el rectángulo, o sea, el volumen que queríamos encontrar, pues se puede ver o se puede calcular por medio de estas dos integrales iteradas. Entonces, bueno, esto lo hicimos haciendo cortes, tomando y en el intervalo CD, o sea, paralelos a este plano, pero pues también se podría hacer con cortes paralelos al plano YZ, ¿no? Seguirías teniendo las mismas propiedades, ¿no? De que si comienzas con una función continua, pues todas estas áreas de los nuevos cortes se pueden calcular y luego pues ahora integra sobre la otra variable. Entonces eso como teorema estaría enunciado de la siguiente manera. Si tú tienes una función continua sobre un rectángulo, entonces la integral de f sobre este rectángulo, que bueno, ya no es necesario poner que f es integrable porque eso ya lo sabemos, consecuencia de que la función sea continua, la integral pues se puede calcular así. Esto es como una versión, digamos, débil del teorema de Fubini. O sea, si tú buscas teorema de Fubini así en internet o en los libros, te van a salir un montón de versiones. Entonces, bueno, mañana vamos a hablar de una versión más general que ya no dice que la función tenga que ser continua. Pero, bueno, la idea de lo que acabamos de hacer, pues era con la continuidad para garantizar que las funciones que nos fueran quedando sí sean integrables. Entonces te dice dos cosas este resultado, ¿no? Que lo puedes calcular la integral sobre el rectángulo con las integrales iteradas y otra cosa muy importante, pues es que no importa el orden en que integres, ¿no? Que puedes integrar primero con respecto a x y luego y o al revés. O sea, aquí las integrales las calculamos pues de adentro hacia afuera. Ahorita vemos pues, algún ejemplo. Y bueno, esto que dijimos aquí para dos variables, pues se puede extender a Rn, ¿no? No nada más en R2 quedarte. Entonces, bueno, vamos a ver cómo escribiríamos este enunciado para Rn. Déjenme subir para que se alcancen a ver los dos. Entonces aquí tendrías una función con dominio un rectángulo en Rn. Otra vez, por lo pronto estamos diciendo funciones continuas.
Y vas a tomar pues una ordenación cualquiera de los índices. Aquí dice I1 hasta IN, diferentes 2 a 2. Esto pues es para decir que la integral de f sobre el rectángulo pues otra vez se puede calcular como integrales iteradas sin importar el orden en que vayas tomando los índices. O sea, porque este I1 hasta IN pues siguen siendo las n coordenadas, pero en el orden que tú quieras, ¿no? Entonces sería como la versión de lo que está arriba, pero para Rn. Entonces, antes de intentar ver algún ejemplo de esto, ¿hay alguna duda, comentario? Nada. Bueno, al menos por ahí escribieron que todo bien. Déjenme ver qué más. Bueno, este espacio supongo que era para revisar algunos ejemplos. Profe, yo sí tengo una duda. Ajá. Nada más con lo de diferentes 2 a 2, ¿eso qué significa? ¿Que uno no es igual al siguiente? O sea, que todos los índices I1 hasta IN no se repiten. Ok, sí. Sí, entonces, bueno, cuando tomas ahí el conjunto de I1 hasta IN, pues te tienen que dar los n números distintos. Sí, esto les decía que pues nada más es como si ordenáramos de la forma que nosotros quisiéramos a las variables, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, mañana vamos a ver la versión más general de estos teoremas. Por lo pronto, pues son teoremas aplicables a rectángulos, pero pues como se supone que tenemos resultados, bueno, no se supone, sí tenemos resultados de integrales sobre conjuntos Jordan medibles, pues habría que ver qué se puede hacer en esos casos cuando ya el dominio no es un rectángulo, ¿no? Entonces vamos a poner calcular. La integral de la función x más y sobre el rectángulo R. Pues vamos a empezar con algo así sencillo. Entonces, bueno, esta función es continua en todo R2, en particular en el rectángulo, entonces es integrable sobre el rectángulo R. Entonces, esta integral pues la podemos calcular de dos maneras. Yo puedo poner, digamos, primero integral con respecto a x y después con respecto a y. Bueno, los paréntesis pues después los estaremos omitiendo. Esto nada más es como para precisar que es esta integral primero y luego ya se aplica la de afuera. Entonces, integral con respecto a x, pues es el intervalo 0,1, serían los límites que van aquí. Y con respecto a y, pues la lleva de 0 a 2. Entonces, bueno, ya dejo integral de 0 a 2. Esta integral con respecto a x, pues es x cuadrada sobre 2. Y como estoy integrando con respecto a x, pues y es una constante, entonces su integral sería y por x. Y esto pues lo tenemos que evaluar de 0 a 1, ¿no? O sea, aquí estamos integrando, pues como sabemos, en
funciones de una variable. Entonces, antes de calcular la siguiente integral, pues puedo hacer el cálculo de aquí. Bueno, para no confundirme, pues también puedo poner x igual a 0 y x igual a 1, ¿no? Entonces, la evaluación en x igual a 1 nos queda como 1/2 más y. Y de x igual a 0, pues ya todo es 0. Y finalmente, pues integro con respecto a y. Entonces aquí me quedaría 1/2 de y más y cuadrada sobre 2, evaluado. Bueno, aquí ya, pues no importa mucho ponerle la y, pero sería 1 más 4 entre 2. Ya todo lo demás es 0, entonces nos queda que la integral es 3. Que pues es mucho más rápido a que, por ejemplo, lo intentemos hacer con lo que teníamos hasta ayer, que son las sumas de Riemann. Igual y si no sale, pero serían muchas más cuentas, ¿no? Entonces, digamos que lo importante bueno, una de las cosas más importantes de estos teoremas de Fubini, pues es que el cálculo de las integrales, al menos por ahora en rectángulos, ya se reduce a lo que conocíamos de integrales en intervalos, los reales. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de que puedo hacer el cálculo, pero para funciones más complicadas, pues si yo ya tengo métodos de integración en los reales, seguramente puedo utilizar esos métodos directamente en una función particular o para crear nuevos métodos de integración en Rn, algo que también pues vamos a estar haciendo. Entonces, bueno, esta función, espero no haberme equivocado con la integral, que lo pueden fallar las cuentas, si ven algún error me dicen. Pero bueno, lo que dice el teorema de Fubini, esta versión, pues es que puedo intercambiar el orden y me tendría que dar el mismo resultado. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. En este caso, pues pondríamos 0 a 1, luego 0 a 2. Y el intervalo de 0 a 2 es la y. Y de 0 a 1 es la x. Entonces, bueno, ahora ponemos integral de 0 a 1. Con respecto a y, me queda xy más y cuadrada sobre 2. Que tengo que evaluar de 0 a 2. Entonces, de aquí tendríamos 2x más 2 menos 0. Que esto es x cuadrada más 2x. Evaluado de 0 a 1. Y pues ya te queda 1 más 2, que es 3, menos 0. Bueno, ese es un primer ejemplo, digamos, si voy a integrar una función polinómica en las variables que sean, pues en principio como que el orden en que yo integre, pues no va a presentar mayor dificultad porque pues todos los polinomios los integro de la misma forma, si acaso al sustituir pues los términos que me vayan quedando. Entonces aquí pues no es muy trascendente que yo escoja un orden de integración u otro. Vamos a ver un segundo ejemplo, este va a ser el último de hoy. Entonces ahora vamos a calcular la integral sobre el rectángulo R de x por coseno de xy, donde pues esta R nuevamente es un rectángulo.
Entonces, bueno, ustedes díganme, con respecto a qué variable sería más sencillo integrar primero. O las dos son igual de fáciles. Bueno, por mayoría de votos dicen que Y. Entonces vamos a poner aquí la parte de afuera con respecto a X, que la X va de 0 a pi medios. Luego la Y es de 0 a 1. Es de Y de X. Bueno, si lo hacemos de esta forma, vamos a poner la integral de afuera. La integral de esta función con respecto a Y, pues es seno de X por Y, ¿no? Porque, bueno, eso sería una primitiva. Si tú derivas, pues te queda coseno de XY por la derivada de esto con respecto a Y, que es la X de afuera. Entonces esta integral pues es inmediata. Ah, bueno, y hay que evaluar. Falta poner aquí de 0 a 1. Y entonces para Y igual a 1 nos queda seno de X menos seno de 0, que bueno, pues eso ya es 0. Y bueno, ya que tenemos esta integral, pues integral de seno es menos coseno. Evaluado de 0 a pi medios. Entonces coseno de pi medios es 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces toda esta integral pues nos da 1. Bueno, eso es escogiendo el orden de integración apropiado. Sale pues bastante rápido la integral. Si lo quiero hacer de la otra forma, pues el teorema de Fubini me dice, bueno, la versión que tenemos, que me tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Integral de todo esto debe ser 1. Pues vamos a ver qué pasa. Aquí pondríamos integral de 0 a 1, 0 a pi medios, la misma función. Entonces ponemos de X y de Y. Bueno, esta primera integral que tengo que calcular, pues seguramente con integración por partes, pues me puedo deshacer de esta X, ¿no? Y bueno, puedo aplicar integración por partes porque pues ya es una integral de una variable en un intervalo cerrado. Entonces vamos a poner U igual a X db coseno de XY, du es de X, B es seno de XY, y como estoy integrando con respecto a X, pues hay que dividir entre Y. Aquí tengo el primer asunto de que me queda una división entre Y, y la Y, pues en el rectángulo que tengo, sí puede valer 0. Entonces ahí ya sería como una integral impropia lo que me va a quedar después, pero pues vamos a ver qué pasa. Entonces esto sería lo mejor abajo. Sería igual a la integral de 0 a 1 y nos queda X por esto de abajo, o sea, XY
por seno de XY evaluado de Y igual a 0 a Y igual a, digo, perdón, X. X igual a 0, X igual a pi sobre 2, menos la integral de lo de abajo, 1 entre Y por seno de XY, de X de 0 a pi sobre 2. Entonces ya desde estos pasos, pues se empieza a hacer más extenso el procedimiento. Entonces el primero, pues ya lo puedo evaluar. Me quedaría pi sobre 2y, seno de pi y sobre 2, menos la sustitución del 0, que pues ahí ya te da 0. Esta integral, bueno, la primitiva, pues como base integral con respecto a x, te quedaría como 1 entre y cuadrada por coseno de xy. Bueno, vamos a ponerlo aquí como paso adicional. Esto evaluado de 0 a pi sobre 2. Aquí nos falta escribir el de y. Bueno, ya casi concluimos esta parte. De pi y sobre 2 más 1 entre y cuadrada. Aquí estoy sustituyendo la x. Sería por coseno de pi y sobre 2 menos la sustitución del 0, que te quedaría coseno de 0 es 1, entonces va a ser menos 1 entre y cuadrada de y. Entonces hasta aquí ya terminé la primera integral. Y ahora me falta integrar todo esto con respecto a y. Entonces ahí es donde decía, esta, por ejemplo, la última, pues es una integral impropia porque el 0 pues no forma parte del dominio de esta función, ni de esta, ni de esta. Pero pues todavía falta pues, ver cómo integro pues estas dos funciones, ¿no? La primera, pues su primitiva es 1 entre y. Acá pues habría que calcular algo para ver cuál es la primitiva de todo esto. Entonces, pues ya no vamos a continuar. Ahí ustedes si quieren pueden terminar de calcular esta integral, que repito, pues lo tenemos que hacer como integral impropia, tomando ahí el límite cuando a tiende a 0 de la integral de a hasta 1. Y entonces, aunque ni siquiera acabamos, pues lo que llevamos hasta ahora, pues no se compara para nada con la primera forma en que podíamos calcular la integral. Entonces, este ejemplo, pues es para mencionar que, pues esa es una gran ventaja que tenemos otra vez del mismo teorema. No solo que podemos calcular la integral en un rectángulo por medio de integrales iteradas, sino que tenemos la posibilidad de elegir el orden. Y pues muchas veces el orden es importante para simplificar los cálculos. Entonces, pues como les decía, mañana vamos a ver una versión más general de estos teoremas que ya no tiene como hipótesis la continuidad. Y también vamos a revisar pues cómo le hacemos cuando este dominio de integración pues no es un rectángulo, sino alguna región más general. Bueno, si no tienen alguna duda, nos vemos mañana para continuar con esto.